Audiolibro Eslabón parte 12. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Villo. Pero me atornillé en el piso y no sé por cuánto tiempo. Despavorido grité, no puede ser. El tiempo fue justo para irrigarla con hidrocarburo y prenderla con fuego. 1 minuto y no la alcanzó ya que se disponía a cumplir con su instinto de conservación para salvar su vida. Recibió auxilio de sus vecinos que me acusaban de ser yo el autor del crimen. Pero ella hasta la última hora de su muerte me defendió diciendo, él no fue el culpable al decir, yo misma me prendí fuego. Por sus declaraciones las autoridades quedaron sin asidero para judicializarme. Matamba aún en las escalinatas de la concha acústica seguía escudriñando las escrituras de aquella vieja libreta. Yo Hugo Patiño aburrido de manejar bus por ser un trabajo estresante y el maltrato del patrón y los malos salarios y por mis quebrantos de veje me hizo apostarle para ser un taxista pero la suerte no me acompañó por esta vez. Aquella lejana experiencia la llevo muy en mente y la recuerdo y me desfigura y arrugando mi piel porque es algo que no he podido alejar de mis pies que son uno tras otro por ser perennes. La primera carrera en mi debut que por osado que uno seas en tu labor uno. Siempre pagas con nuestra inocencia. Esto me ruborizaba de alegría al estar sometido en unos nervios por la nueva experiencia que llegaba a mí. Un elegante hombre con pinta de ejecutivo que irradiaba respeto al abordame. Además cautivaba por la ternura de su sonrisa que no había pie para dudar de su nobleza. Al tiempo mostraba una inocencia de aquellos niños que nunca mienten. Me abordó con un apretón de mano que esto es un sinónimo de garantía para no dudar de la persona que exterioriza su calidad de un ser humano noble me dijo, gracias caballero por su deferencia pues mijo y agregando, qué carro más acomodado tenás. Sin dejarme de hablar me dijo, vos tenés el carro full de gasolina. Recibió mi respuesta con un movimiento de cabeza para decirle que sí. El supuesto ejecutivo de inmediato me respondió, Ave María hombre yo lo que estoy es de buenas. Por el acento sabía que era un paisa. Después de concertar me dijo que me pagaría al doble las carreras de lo ofertado. Me dijo, es usted una magnífica persona. Pero era el bandido de calle dispuesto a dañar mi buena fe por ser un hombre bueno y desprevenido. No importándole raza ni credo o política me ordenó abrir el baúl del taxi para que le guardara una caja de cartón que venía consigo que según él eran sus ahorros en dólares. La primera carrera el puerto nos daba la bienvenida con desayuno a bordo y 5 cervezas para él porque yo soy abstemio y me ordenó la cancelación de la cuenta que al final de la jornada haría todo efectivo. Me mostré celoso pero no tardé en tomarle confianza porque según sus palabras era dueño de medio mundo como flota de aviones, barcos y los mejores bancos alrededor de la tierra. Para su complemento me dijo, vos me has caído bien si quieres te doy uno de mis negocios para que lo administres en el lugar del mundo que escojas con las condiciones económicas que me ofertes. Desde el momento que iniciamos labores y hasta la hora del almuerzo, ya iban 45 carreras y me dio la misma orden, pagué los almuerzos y las 5 cervezas e iban 10 con las 5 del desayuno. La tarde seguía su curso y el paisa con sus afanes en su ir y venir abriéndose paso entre la gente. Al regresar me estimulaba con unas sutiles palmaditas en mi hombro derecho y me decía, vos sí sos una magnífica persona. Yo anonadado por el trato que me desmigajaba por saber que yo tenía esas cualidades escondidas. Almacenes Sears. Salida por la calle y entrada por la carrera simultáneamente por el parqueadero que conducía a la cafetería. Frecuentada por su estilo extranjero por ser única por su exclusividad en la venta de la vaca negra. Hielo licuado con gaseosa negra para deleite del paladar del usuario. El funesto paisa aprovechó. Degustó de acuerdo con su exigencia e hizo su agosto con la vaca negra y cualquier cantidad de empardadas que las hizo su ingesta. Me trató como contar un chiste pero le se quedó en el intento por una risa involuntaria que lo sorprendió que a lo mejor festejaba su hazaña. Con su boca embutida aún con risa me ordenó la cancelación de la cuenta de la cafetería y me dijo, contabilice en su totalidad para su efectividad a mi regreso. Eran las 5 de la tarde y en mi cuenta sumaba 79 carreras. Yo muy ruborizado para mis pensamientos me dije, sueldo de gerente. Me lamenté por no haber cambiado de trabajo antes. Esto me hizo perder la noción del tiempo. El abrazo de la noche me alertó, me estoqué pero el paisa ya había abusado de mi buena fe. Me acordé de la caja de cartón que me hizo guardar en el interior del baúl del taxi al iniciar mis labores que eran sus ahorros de su vida. En el cartón encontré 10 bollos de yuca y varias hileras de butifarra y un escrito, esto es para que se lo lleve a la más viejita de su casa bobo gonorrea cara de chimba. Esto me sepultó porque yo no tenía el combustible y menos el dinero de la tarifa del taxi.
Don Severiano Pirincho, dueño del taxi y de una pequeña flota, tenía amparo policivo a su patrimonio. Un retraso en la entrega del vehículo y la tarifa era considerado robo del vehículo. En el mismo parqueadero del almacén me apresaron. El juez me iba a condenar a una injusta condena larga, pero pagué el tiempo que se duraron para hacerme la audiencia. Mi caso fue sonado mediáticamente. El día del proceso de mi audiencia el destino me dio una sorpresa. Me poseía la ira e impotencia al mostrarme con las manos esposadas con 2 guardianes armados y jadeándome detrás de mi nuca como si escoltara al lugarteniente el más temido. Quedé sin palabras, atornillado en el piso al ver a aquel hombre con pinta de ejecutivo pidiendo la palabra antes de comenzar el juicio. Cuando vi su rostro mi corazón me dijo que algo tenía que ver con este tipo. Al instante reconocí su voz y su cara porque era el paisa, el mismo que me tenía embromado. Voz en cuello, le dije hasta Rábito de Lobo. El paisa se adjudicó los cargos al explicar con detalles para exonerarme de los cargos. El cachaco no duró en la cárcel al concederle el honor a la honestidad. Seguía el relato de la libreta. Yo, Hugo Patiño, al salir de la cárcel mi situación económica era pírrica. Me tocó manejar un taxi endeble por estar en cintura con la hambruna y sin condición trabajaba de noche porque las autoridades no permitían mi labor en el día. Unas grapas como seguridad de las puertas. Una noche un tipo me contrató para que lo llevara al puerto en medio de un invierno. Carretera adentro las llantas parecían juguetear con el agua lluvia al chisporrotear a su paso. Pero llegué al puerto sin el pasajero, que para mí fue una sorpresa, y muy asustado me dije, esto es obra del maligno. Retorné mi regreso después de algunas ingestas de alcohol, aunque era abstemio, pero rompí mi encanto para compensar mis nervios. Carretera adentro de regreso, una figura humana en la oscuridad centrada en la vía con afanadas señas para que me detuviera. Para mi asombro, porque era el pasajero que nunca llegó a su destino conmigo. Asustado pero aplomado por los efectos del licor me dije, maligno, me voy contigo, pero esto no se puede quedar así. El tipo, con voz temblorosa por el temporal, casi en llantos, me dijo, señor, le agradezco que me lleve al puerto. En el interior del taxi, con su audio quebrantado, me dijo, contraté un taxi en la ciudad para que me llevara al puerto, pero como me mamé mis alcoholes y me cogió el sueño y me recosté en la puerta del taxi y esta se abrió y me salí del carro. Con tristeza me mostraba sus extremidades contusas. Yo, en medio de mi risa, le dije, compadre, yo soy el conductor. Me pasó igualito haciendo reparto de empresa nocturnos para pueblos. Una noche se me averió mi automotor. Me tocó dormir en la carretera, pero en la oscuridad todo es desconfianza, máxime si mi vehículo se movía. Obligado pasé la noche montado en el techo del autobús del susto. Para mi sorpresa, al amanecer un burro se la pasó la noche rascándose con mi autobús. Matamba, como cartulinero que fue en la empresa donde se desempeñó, no estuvo una oportunidad para ejercer esta labor como un profesional del volante, que hubiera sido una magnífica oportunidad merecida por sus conocimientos en el ramo. Hoy con toda seguridad le apostó a Tiberio del Remedio Muñera Arredondo. Un empresario caritativo pero recio, con su cara que la mostraba como una camisa de fuerza para infundir respeto, pero por dentro llevaba una rosa que germinaba con sus asalariados. Además era la réplica sagrada, el vicario de Cristo. Era presto poniendo su arrojo cuando sus servidores entraban en desgracia monetaria. Aquí evidenciaba su lloro por uno de sus pupilos desvalidos. Tiberio, de joven en su tierra paisa, que fue un noble muchacho y desde temprana edad lo atraía el litoral y quería conocer el océano para ver de cerca las sirenas que le decían, son peces, pero con un físico de una mujer agraciada. Si alguien obtenía su amistad o amor, era facultado para habitar los abismos marinos. En su tierra, los que habían tenido la oportunidad de viajar a la costa le ponían un caracol de mar en sus oídos y le decían, es la voz del océano. Este crustáceo te dice si está en tranquilidad o excitado. Tiberio, en las montañas de su terruño, sentía el mar enviándole recados. Con los saplos de la brisa, también las escalinatas de las olas marinas. Cuántas preguntas rondaron su mente. ¿Cómo será el mar? ¿Un río grande? ¿Una plaite? O un no sé qué? Donde esto le cruzaba sus sentimientos. ¿Qué hacer? Pero aquel lejano diciembre tomó la decisión en abandonar a su pueblo para siempre, donde a las afueras, sobre un peñasco, avistaba por última vez la morada que lo vio nacer, y de hinojos en tierra se echó la bendición y se dijo, no volveré ni a buscar ni herencia. El día siguiente de haber llegado a la ciudad ya laboraba en una residencia en el centro de la ciudad. Este inmueble con el tiempo lo hizo su propiedad. Porque un día encontró una maleta en su habitación y sin darle importancia la metió abajo de su cama. A los meses y sin ambición la curucuteó para que la vida le sonriera, porque en el fondo de la maleta estaba colmado de mucho dinero para dejarlo sumido en una riqueza para siempre.
Inmediatamente se apoderó de todos los mejores prostíbulos y residencias de 0 estrellas, pero le sumaba dinero. Sus trabajadoras sexuales se lo disputaban por su buena apariencia y por su economía que la evidenciaba a primera vista. Tiberio, en el apogeo de su juventud, degustaba de sus trabajadoras sexuales a la que le viniera y diera la gana. Cristobaleña Amalia Amanta Restrepo, por su belleza le conmovía la tierra. La hizo su trabajadora sexual de su confianza por ser el amor de sus afectos, por enamorarse de su coterránea. En su juventud ella era dada al tabaquismo. Uno que apagaba y otro que prendía para fumarse 4 paquetes al día. A Tiberio no le importaba menos su garganta con muermo que brotaba sus flemas por su pico. Tiberio, por su salud, le tomó pereza al negocio de la prostitución. Monetizó sus negocios y le apostó al transporte comprando una empresa de buses con las rutas al norte de la ciudad. Para entonces ellos dormían en cuartos separados hasta el final del camino. Pero aún no le había perdido su amor. Ella, con unas suaves palmaditas en sus hombros y acompañados de una sutil sonrisa suficiente para desgranarse en lo que le pidiera. Cristobalena nació cleptómana. Ella era representante legal de la empresa, pero no podía echar de lado sus hábitos, porque hoy compraba un producto a un precio y después duplicaba su valor. Tiberio, dado al amor que le tenía, nunca desconfiaba de ella y solo decía: ¿qué hacer con estos gobiernos de anarquía?